ustedes ven el cuadro de la izquierda, se darán cuenta que el crecimiento de los ingresos del primer quintil crecieron en un 400% entre el 90 y el 2015, a diferencia de 208% que fue el quinto quintil, que es el ingreso, los más ricos, ¿ya? Este estudio es de Rodrigo Valdés. Después la caída en el índice Gini, gracias precisamente al crecimiento económico, bajamos del 57 al 46,6, gracias también al crecimiento económico. Permítame reparar acá en un tema de movilidad social, que es tan importante. En un estudio que hizo la OCDE, identificó a Chile como un verdadero ascensor social. ¿Ya? Si se fijan en el gráfico de la izquierda, lo que nos muestra es que el 23% de los hijos de padres de menores ingresos en nuestro país tiene la posibilidad o va a terminar sus vidas en el primer cuarto de mayores ingresos. Eso lo que significa que tenemos más movilidad social que Dinamarca, Portugal, Grecia y una serie de otros importantes países OCDE. ¿Ya? Entonces ahí está de nuevo reflejada la importancia del crecimiento económico. Lo mismo en la caída en los chilenos en situación de pobreza, pasamos de un 29% en 2006 a menos de un 9% en 2017, y la composición de los distintos estratos sociales. ¿Ya? Y permítanme acá hacer un contrapunto a la candidatura de Gabriel Boric, que dice, aquí queremos revisar los tratados internacionales. Bueno, eso no es otra cosa que sustitución de importaciones, y ese modelo no funciona. O sea, lo que funcionó en nuestro país es abrir la economía, permitir que nuestros productores locales puedan acceder a todos los mercados mundiales, y cerrar la economía sabemos que es una receta fracasada y que conduce al estancamiento. La famosa codeterminación de trabajadores en las empresas espanta la inversión. ¿Quién va a querer invertir en Chile si se ve obligado en el directorio de las empresas poder tener que poner el 50% de esas personas a trabajadores que no son los dueños del capital, que son los que están haciendo la inversión en el país? Asegurar viviendas a migrantes ilegales. ¿Cuál es el fenómeno asociado a eso? Bueno, posterga a los chilenos que llevan años esperando viviendas, que hay un problema de viviendas importante en nuestro país, y por otro lado sigue incentivando la inmigración ilegal. La creación de nuevas empresas públicas. Ya sabemos que es un despilfarro de recursos, tenemos que destinar los recursos a aquellos temas que son realmente prioritarios y necesarios en el país. Más impuestos distorsionadores, como ya les dejé planteado al principio, esos mayores impuestos distorsionadores lo único que hacen es generar menor inversión, menor crecimiento y menores empleos y oportunidades para nuestros compatriotas. La mayor rigidez del mercado laboral también genera más desempleo y menor tasa de participación. Lo tengo más adelante en la presentación, pero aquí importante es que toda persona que quiera trabajar pueda hacerlo, y eso implica poder trabajar desde la casa, en buen formato presencial, híbrido, teletrabajo. Tenemos que facilitar que la gente pueda trabajar y no complicarle las oportunidades. Y también este tema del ahorro, esta frase de verdad que es para el bronce: ahorros en cuentas individuales nacionales con solidaridad inter e intrageneracional, a la hora de hablar de pensiones. ¿Qué significa esa frase tan engorrosa de cuentas nacionales con solidaridad inter e intrageneracional? Lo único que significa en simple es que te van a dar un vale por, y que los fondos que cada persona va a estar entregando van a ser usados para entregar otras pensiones. Por lo tanto, es un sistema de reparto en el que los fondos ya no son del trabajador, sino que van a esta bolsa común, y después ojalá nos dé tiempo para hablar de lo que es realmente importante para lograr mejores pensiones en el país. Y una idea de un filósofo muy relevante, Karl Popper: Sí. luché por la igualdad hasta que descubrí que en la lucha por la igualdad se perdía la libertad. Y después ni siquiera había igualdad entre los no libres, como vemos, por ejemplo, pasa en Cuba o Venezuela, donde los no libres tampoco tienen igualdad porque ven como el poder político, ¿no es cierto?, bien como príncipes, en vez de estar trabajando por sus ciudadanos. Las cosas en fácil, respecto de qué es lo que está pasando en nuestro país, vemos con preocupación cómo por una parte una serie de empresas están repartiendo importante cantidad de dividendos. ¿Cuál es el fenómeno asociado a eso? Lamentablemente que muchas empresas hoy día ya no quieren seguir invirtiendo en el país y prefieren tener la caja para eventualmente incluso sacarla, lo que es una muy mala noticia. ¿Ya? Y a nivel internacional también se muestra cómo una serie de iniciativas populistas que están generando incluso inflación tiene a los inversionistas cautelosos a la hora de invertir en nuestro país. Y eso de nuevo es menores oportunidades de empleo y empeoramiento en la calidad de vida de los chilenos. Eduardo, Sí, te propongo que pasemos a las últimas dos slides para que podamos abrir la conversación, y ahí también nos puedas quizás te puedas explayar también en cuáles son las propuestas, porque hay un diagnóstico súper interesante, pero en pos del tiempo
tuyo y de la gente, te propongo eso. ¿Qué te parece? Como tú digas, o sea, si quieres, bajo la presentación o quieres, bueno, Si quieres, abramos al tiro, cuando tú quieras, cuando tú decidas. como, mira, a ver, las políticas, ahora la verdad es que venían una serie de políticas que van a incentivar el crecimiento, o sea, la transformación digital en lo público y lo privado. Acá tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías disponibles, está el tema del blockchain que genera, por un lado, más transparencia en las compras públicas, genera más transparencia en los beneficios y ayudas sociales que uno le entrega a los ciudadanos que lo necesitan. O sea, una tremenda herramienta para combatir la corrupción tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales. ¿Ya? Por otra parte, facilita la comunicación entre los ciudadanos y quienes están tomando decisiones. Y es una tecnología que está disponible, que tenemos que implementarla. Asimismo, también tenemos que incentivar la transformación digital de las empresas. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Dale, Abramos entonces, te propongo que si quieres, baja la presentación, porque todo esto son temas que tenemos, de hecho, hidrógeno verde, lo estamos viendo también, así que si quieres, yo creo que podemos conversar un poquito en pos de, porque hay muchas propuestas y la verdad, el programa económico lo mismo. Hay una discusión si son 828 propuestas en total o 829, hay una discusión ahí, porque hay una que se repite, dicen, pero bueno, son muchas propuestas y obviamente vamos a tratar de hacerlo lo más cercano y las cosas más relevantes también para la gente que nos está acompañando. Yo creo que, Gonzalo, si tú quieres abrir los fuegos, yo creo que podemos comenzar con la ronda de preguntas y decirle también a la gente que ahí en el chat de la conversación pueden encontrar un mail donde también pueden realizar sus propias preguntas a Eduardo. Gonzalo, con la palabra. Bueno, muchas gracias Mauro, muchas gracias Eduardo por la presentación. Estuve mirando el programa y hay una cantidad importante de propuestas en distintos temas. Y por el lado tributario, lo que se observa es una serie de propuestas que van en la línea de, contrario a lo que han propuesto otros candidatos, disminuir impuestos. Ya sea por, ¿cierto?, una reducción del IVA, ya sea en el caso de las contribuciones, impuesto a la herencia, etc. También hay algunas propuestas que indudablemente implican un mayor gasto en transferencias, como es el tema de la pensión básica y lo que se propone con respecto al impuesto negativo al ingreso, que es algo que te quiero preguntar después en más detalle. ¿Cómo pretenden cerrar eso? En el fondo, por un lado, un programa que parece proponer simultáneamente más ítems de gasto, pero al mismo tiempo propone reducir impuestos y por lo tanto afectar la recaudación. En un escenario donde ya estamos en una situación fiscal que no es la de hace 10 años, como tú bien dijiste. Bien, si quieres comparto para facilitar el tema numérico. Digamos, Eduardo, te propongo, espérate, te propongo que lo conversemos nomás, que tú nos vayas comentando para que vayamos reduciendo también el tiempo, porque si no se nos va a ir el tiempo. Bueno, perfecto, dale. Mira, baja nomás la presentación si quieres y vamos con la conversación. Ok. A ver, respecto a los números, también para ser muy preciso, el impuesto cero a las pymes y la reducción tributaria del 27 al 17% implica una reducción de 5.000 millones de dólares en recaudación. ¿Ya? Para echar una idea, por cada punto de reducción del impuesto a las empresas son 500 millones de dólares. ¿Ya? La baja del IVA, que nosotros las pensamos hacer de manera gradual, pero una vez que esté llevada completa, que son de 2 puntos, involucra recursos por 2.300 millones de dólares. ¿Ya? Y la baja de contribuciones, que también es algo que queremos hacer gradual, de manera más gradual, implica una menor recaudación de 1.500 millones de dólares. Eso suma 8.800 millones de dólares. ¿Bien? El contrapunto de esto es la mayor recaudación por crecimiento económico. ¿Ya? Las políticas pro crecimiento, ¿ya? Y por eso es importante adentrarse en cada una de ellas, porque el crecimiento económico no llega solo, ¿ya? No basta con una buena declaración de intención, uno tiene que hacer cosas concretas para que eso suceda, ¿ya? Nos va a permitir crecer 5 puntos más por año, ¿ya? Un punto de mayor crecimiento implica una recaudación adicional en torno a aproximadamente a 600 millones de dólares. Por lo tanto, 5 puntos más involucra una mayor recaudación de 3.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que al cuarto año de gobierno, una mayor recaudación fiscal va a estar en torno a 13.000 millones de dólares. Lo que, por cierto, es un número bastante superior a los 8.800 que les mencionaba previamente.
Y ahora para hablarlo en simple, porque cuesta de repente entender esto, ¿cómo puede ser que si yo bajo impuestos recauda más? ¿Ya? Y nosotros tenemos una analogía bien simpática que es ser una especie de Netflix de la recaudación. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Si quienes nos están escuchando tuviésemos que fueran los dueños de Netflix y quisieran obtener la mayor cantidad de recursos con este negocio, ¿cuál es el precio óptimo de la tarifa de Netflix? ¿Ya? Si yo pongo una tarifa muy alta, claramente por cada usuario voy a recaudar más, pero voy a tener una base menor de usuarios. ¿Ya? Lo que nosotros estamos diciendo es que en el caso de Netflix bajamos la tarifa y con eso vamos a tener un Q mucho mayor. Por lo tanto, cuando yo multiplique el P por Q, va a ser mucho más interesante el resultado que el que tendríamos con un precio más alto. Respecto a la discusión incluso más ideológica, ¿ya? Es como si uno mirara, ¿qué me interesa a mí? ¿El margen de venta? O sea, el tema de utilidad dividido por las ventas, quiero que ese número sea más grande, o me interesa la utilidad total. ¿Ya? Y llevándolo al producto, ¿qué me interesa más? ¿Que la recaudación sea mayor como porcentaje del PIB, o me interesa que la recaudación en términos absolutos sea más grande? ¿Ya? A nosotros lo que nos interesa es que el monto de recursos que disponga el Estado sea mayor. ¿Ya? Para nosotros los impuestos no son una obsesión, no son un fin en sí mismo, sino que son solo un medio para poder hacer políticas públicas. Y eso viene de la mano, además, de que el mayor crecimiento económico, como se lo decía al principio, permite a mucha gente por sus propios medios salir de la pobreza, ¿ya? Y tener mejores condiciones, ¿ya? Y a los que están bien hoy día pueden estar mejor en el futuro. Por lo tanto, todavía es mucho mejor lo que se puede hacer en cuanto a políticas públicas, dado que son menos los que están en el primer eslabón y necesitando las ayudas del Estado. ¿Ya? Entonces, creo que de esta manera queda redondito explicado todo este tema de crecimiento económico. Mauro, ¿quieres decir algo? Sí, yo quisiera saber, en un eventual gobierno de José Antonio Kast, ¿cuál sería el rol del Estado en la economía chilena? Porque uno ve mucho privado, digamos, y el Estado, ¿dónde lo colocamos? ¿Cuál sería su rol en este caso? No, a ver, el Estado juega un rol muy importante, no solamente dentro de la economía, sino que a nivel del país completo, ¿ya? Lo hablábamos antes de cómo el Estado tiene que propender a dar certezas jurídicas, ¿ya? A quienes hoy día quieren desarrollar inversiones. Tiene que dar seguridades, ¿ya? Hoy día vemos cómo, lamentablemente, la delincuencia, terrorismo, narcotráfico se han apoderado de muchos de nuestros barrios y de las calles. ¿Ya? Es importante que el Estado garantice la seguridad para que las familias puedan ir tranquilas a una plaza, no tengan un portonazo todos los días que salen las noticias. ¿No? O sea, el Estado tiene que jugar un rol muy importante. El punto Pero es que en la economía propiamente tal, porque eso es la seguridad, pero en la economía, ¿cuál sería el rol? Porque también la propuesta es reducir el Estado, se propone vender algunas empresas estatales, en fin, es decir, la reducción en el aspecto económico del Estado, en la el aspecto incidencia en la vida económico pública, se plantea reducirlo, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué rol jugaría en la economía, digamos? sí, por eso, nosotros entendemos al Estado dentro de la economía como un promotor de la iniciativa privada. Y no queremos que el Estado nunca obstaculice y le ponga barreras al emprendimiento, a la creación de startups. Y por eso es que incluso tenemos políticas que van a promover el que se desarrolle innovación, que tengamos gente que esté creando nuevos negocios, nuevas iniciativas. Tenemos que desde el Estado poner un marco regulatorio que promueva la capacitación continua, tanto bueno, de quienes están estudiando como también de quienes están trabajando, y eso va a apuntar a la productividad, ¿no es cierto?, que es un tema en el que estamos súper al debe como país. También, por ejemplo, para lograr aumentar la tasa de participación laboral, sobre todo en el caso de mujeres, jóvenes y adultos mayores, es importante hacer reformas a cómo funciona hoy día el mercado laboral. ¿Ya? También hay iniciativas desde el Estado en el que alargando, extendiendo ciertas jornadas escolares, también se le da más herramientas y posibilidades a que las mujeres puedan acceder al mercado laboral. ¿Ya? Muchos creen que solo con la sala cuna está resuelto el problema, y no, porque muchas veces las familias no solo tienen un hijo. ¿Está en el programa extender la jornada escolar? Está, Sí, porque sí. sí. Sí, o sea, tenemos contemplado que hay que tratar de homologar los distintos niveles de las etapas escolares, homologar
los horarios para definitivamente facilitarle, sobre todo a las mujeres que muchas veces mayoritariamente tienen este rol en el hogar, a poder participar del mercado laboral. ¿Ya? Y lo mismo Claro, con la pero legislación laboral, permitir que jóvenes y adultos mayores puedan participar del mercado laboral. Tenemos que lograr que la tasa de participación en Chile sea más alta. Pero el punto es que si tú alargas la jornada laboral, bueno, hay un tema con los docentes, digamos, pero independiente de eso, ya existe una jornada escolar completa, digamos, está la jornada escolar, digamos, ya está extendida. Entonces, mi No, pero pregunta eso es, es para los niveles mayores, por eso, pero en las etapas previas, ¿ya? O sea, no, la jornada escolar como la conocemos hoy día tradicional, para los niños que están de primero, básico en adelante, está bien, pero en todas las etapas previas, sala cuna, jardín, pre-kinder y kinder, esos niveles tienen se jornadas más extendería. cortas hoy día, Perfecto, ¿ya? Entonces, la perfecto. realidad es que muchas veces las familias tienen que moverse yendo a buscar a un hijo en determinada edad, a un cierto horario y al otro hijo. Entonces, si tú eres capaz de nivelar los horarios y darles una franja más grande de disponibilidad a las mujeres y a quienes hoy día estén en el hogar el día de mañana, que también pueden ser hombres, se va a facilitar la incorporación en esos horarios al mercado laboral. A eso apunto, no a extender la jornada laboral, la jornada educacional como se bien. Perfecto, te entiendo, Eduardo. Perfecto. Gonzalo está ahí en silencio. Gracias, Eduardo. Quería volver al otro tema que te mencionaba ante las transferencias. Ustedes proponen, y volviéndolo a sumar, conectando de alguna forma con el tema de la recaudación, proponen una pensión básica universal y proponen también un impuesto negativo al ingreso, que dado los rangos que están en el programa, implicaría una cantidad importante de personas beneficiarias de ambas medidas. No sé si nos puedes contar un poquito más acerca de cuál es el objetivo, sobre todo en el caso del impuesto negativo al ingreso, y también si han costeado cuál es el impacto en términos de gasto fiscal de esto. Sí, a ver, voy a partir con lo último que tú mencionas, respecto a los impuestos negativos. No es otra cosa eso que al final desarrollar transferencias directas a quienes más lo necesitan, ¿ya? Hay varios estudios que muestran lo ineficiente que muchas veces es el sector público a la hora de entregar beneficios y ayudas sociales y una serie de programas mal evaluados que lamentablemente no se cortan precisamente por razones políticas, ¿ya? De hecho, muchas veces en otros paneles me toca que a quienes están trabajando en los equipos económicos se les pregunta ¿cuál es el costo de tu programa? ¿Ya? Y las candidaturas hablan de 3 puntos, 5 puntos, y yo la verdad es que discrepo con esa mirada, y no solo yo, sino que desde el equipo José Antonio, porque nuestro programa no cuesta 3 puntos ni 8 puntos, porque ellos cuando hablan de 3 puntos y 8 puntos hablan de la carga incremental para desarrollar lo que ellos quieren hacer, siendo que la postura correcta es decir, oye, hoy día ya recaudamos 20 puntos del producto. Entonces, mi programa cuesta 20 puntos del producto y yo tengo que ser capaz de estudiar, eficientar los recursos que hoy día disponemos, porque si no, todos los años o todas las candidaturas al final van aumentando ese delta y por lo tanto lo que buscan es, ya, yo no voy a recortar nada de lo que existe, no voy a eficientar nada, simplemente voy a ir creciendo y así, en esa tasa de recaudación, lo que no tiene ni una lógica. Por eso nosotros hablamos de presupuesto en base cero, así como lo hacen las empresas. Las empresas también consideran el presupuesto base cero y cada cosa tiene que justificarse. Y lo que no se justifica, lo que no genera impacto, lo que es gasto político, lo que implica operador y todo lo que ustedes saben, bueno, eso se corta, ¿ya? Entonces, dicho eso, la estrategia de transferencias directas o de impuestos negativos precisamente pone el acento en la focalización, en darle los recursos y las ayudas de manera directa a quienes más lo necesitan, ya que es una forma diferente a como tradicionalmente se entienden las políticas públicas, ¿ya? Y en cuanto al tema de la pensión, y aquí incluso dentro del equipo también existen varias miradas. Aquí lo importante es hoy día reconocer que hay gente que no está sacando una pensión mínima que le permita subsistir y estar bien, ¿ya? Y eso requiere necesariamente las ayudas del Estado para poder complementar y garantizar que todas las personas reciban una pensión mínima que les permita tener una calidad de vida digna. Y en eso yo creo que en general todas las candidaturas están bastante de acuerdo. Ahora, ¿tú cómo logras eso? Hoy día yo diría que hay dos grandes caminos y la verdad es que nosotros en eso somos súper
pragmáticos y abiertos a la discusión, pero una alternativa es complementar la pensión que hoy día reciben las personas con lo que hayan ahorrado, para, de manera desde que el Estado uno pueda complementar esos ingresos y llevarlo a un monto adecuado, ¿ya? Y por otro lado está la idea de una pensión básica universal, que en definitiva le garantizaría a todos los chilenos que, independientemente de lo que hayan ahorrado o no, una vez que lleguen a una determinada edad, pues acceder a esa pensión, ¿ya? Como todas las cosas en la vida, cada iniciativa tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿ya? La pensión básica universal, por ejemplo, tiene el fenómeno positivo de que sigue incentivando el ahorro, porque independientemente de si tú ahorraste o no ahorraste, todos tienen garantizada esa pensión básica. Por lo tanto, no se genera este fenómeno que muchas veces sucede actualmente, que las personas deciden, que acuerdan con su empleador que no se les imponga, o tener un contrato en condiciones diferentes al real, porque ven que si ahorran tan poquito, igual van a recibir una ayuda del Estado. O sea, la pensión básica universal. Y Eduardo, dentro de esta propuesta, además de la pensión básica universal, digamos que sería interesante, yo tengo dos preguntas. Una, ¿de cuánto debería ser esa pensión en la actualidad? Entendiendo que obviamente el número absoluto va a variar en el tiempo. Hoy día, ¿cuánto debería ser esa pensión? Y lo segundo es, ¿qué pasaría con las AFP? Porque muchos proponen, bueno, hay una multiplicidad de propuestas, digamos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ustedes con las AFP? Pero esas dos preguntas, ¿cuánto debería ser esta pensión básica y qué pasaría con las AFP y los ahorros de los chilenos, digamos? A ver, siendo muy claro y hablando con mucha verdad, dependiendo de cuál sea el criterio que finalmente uno utiliza, es a cuánto te alcanzan los recursos. Si uno quisiera complementar la pensión que saca cada uno de nuestros compatriotas y quisiera llevarla a un nivel mejor, ¿ya? Uno, al complementar ingresos, son menos recursos, por lo tanto uno podría aspirar a llevarla al salario mínimo, ¿ya? Si uno está complementando ingresos, ¿ya? O sea, Entonces deberían estar empatados, digamos. Efectivamente, eso es lo que nosotros tenemos internamente. O sea, que si uno complementara ingresos, podría llevar la pensión hasta el salario mínimo, ¿ya? Y por otro lado, cuando uno habla de dar pensión universal, que es diferente, uno está partiendo sin considerar, ¿no es cierto?, los ahorrados por las personas, por los trabajadores. Esa pensión universal no te da para garantizar el salario mínimo, sino que probablemente habría que estar más cerca de la línea de la pobreza, ¿ya? Y garantizarle a todos los trabajadores una pensión independientemente de cuánto ahorraron de la línea de la pobreza, y sobre eso está el ahorro individual, ¿ya? Finalmente, ¿cuál de las dos políticas es mejor? La verdad es que, como les comentaba antes, y por eso quería hablar con mucha verdad respecto a los temas técnicos involucrados, amerita una discusión relevante a nivel a nivel político, a nivel técnico, porque cada una tiene sus particularidades y sus virtudes, ¿ya? Dicho eso, en cuanto al sistema, porque esa es la parte del Estado y cómo tiene que complementar a los que más lo necesitan y cómo ayuda, ¿ya? Yo creo que en eso hay relativo acuerdo, ¿ya? Pero vámonos a la parte relevante de tu pregunta, que dice relación con qué pasa con los ahorros de las personas que van contribuyendo, ¿no es cierto?, mes a mes, hoy día en una cotización individual, ¿ya? Y aquí hablar con mucha verdad, ¿ya? Hoy día el problema que tenemos respecto de las pensiones, ¿por qué las pensiones son bajas?, ¿ya? Es porque finalmente el monto ahorrado después de que una persona trabajó una buena parte de su vida, o trabajó toda la vida, es porque el monto ahorrado que logró acumular no alcanza a pagar los flujos de todo el tiempo que esa persona va a estar sin trabajar, ¿ya? Y esa es la verdad, ¿ya? Aquí no es que alguien se haya robado los fondos, no, sino que simplemente lo que yo fui ahorrando mes a mes, ¿ya? Una vez que llega la edad de jubilación, ¿ya? Ese monto total no alcanza a poder pagar un monto, una mensualidad adecuada, una pensión adecuada por todo el tiempo de vida que le queda a esa persona. Entonces, ¿cuáles son los problemas asociados? ¿Ya? Por una parte, está archi demostrado que hay una serie de lagunas previsionales que tienen muchas personas. O sea, la gente no ahorró por 30 años, por 40 años, sino que tuvo muchos espacios en los que no tuvo el trabajo formal, por lo tanto no tuvo esa imposición.
por una parte, y eso ha generado que finalmente al final cuando llega la edad de jubilación no tengan los ahorros suficientes. Y por otro lado está el fenómeno que la expectativa de vida hoy día ha aumentado, ¿ya? Por lo tanto, el monto que se requiere acumular tiene que ser mayor al que se tenía presupuestado originalmente. Entonces, cuando tú reconoces que ese es el verdadero problema de las pensiones en Chile, puedes atacar el problema y no quedarte con los temas ideológicos que muchas veces acaparan la agenda y sacan portadas. ¿Qué significa eso? Que claramente puede ser necesario aumentar la tasa de cotización, ¿ya? Para que efectivamente uno mensualmente vaya ahorrando más, ¿ya? Y por otro lado, vincular la tasa, la expectativa de vida a la edad de jubilación de las personas. O sea, si yo, eso requería a las personas, no a las empresas, entiendo. O sea, ese mayor recaudo, esa mayor cotización sería solo de las personas. Porque mira, ahí por algunos proponen ejemplo, que está mezclado, que una parte sea la gracias por la persona, otra pregunta, parte sea la gracias por la empresa, otra pregunta. el Estado. Sí, siempre se discute o se comenta de quién va a ser costo. Uno puede hacerlo de costo del empleador, pero al final es de costo del trabajador, da lo mismo quién sea el que lo pague, ¿ya? O sea, cuando uno dice, oye, esta mayor tasa de cotización es de costo del empleador, ¿ya? Y de una u otra forma igual termina afectando al trabajador por las posibilidades de que crezca su salario, o sea, igual lo está pagando, ¿ya? No, pero sí, sería de cargo del empleador porque finalmente él es el que destina o que captura, retiene esos fondos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero, habiendo puesto este marco conceptual, que es súper importante y que ojalá la mayor cantidad de gente entienda lo que hay detrás, es que hoy día, a la hora de hablar del sistema de AFP, ¿qué es lo que ha pasado en la realidad? Cuando llegan a la edad de jubilarse, los fondos que existen en las cuentas individuales de las personas, más de 2/3 vienen por rentabilidad, ¿ya? Y menos de 1/3 es por los aportes que cada uno de sus trabajadores hizo mes a mes. Y eso no es menor, porque al final, si yo me cambio a un sistema que quieren en este caso mucho generar un ente político que se va a encargar de administrar y que va a hacer las inversiones, si ese ente, cualquiera sea el nombre, no es capaz de tener las rentabilidades que hemos tenido hasta acá, puede ser que incluso aumentando la tasa de cotización, ¿ya? Cuando lleguemos a la edad de jubilación, tengamos montos similares al que tenemos hoy día, precisamente porque no hubo una rentabilidad adecuada, ¿ya? Entonces, es clave el fenómeno de rentabilidad, y yo por eso siempre emplazo a todos quienes hoy día promueven el rol de esta nueva entidad pública, y digo, oye, si alguno de esos políticos fuese capaz de garantizarnos que va a rentar los 7,5 puntos que ha rentado en promedio, 7,5%, que ha rentado los fondos, y me lo va a garantizar por 30 años, 40 años, encantado, firmemos y vámonos al sistema nuevo que proponen. Pero ¿cuál es la realidad? De que si termina rentando ese nuevo sistema, no un 7,5%, sino que un 4% o un 5% en promedio por 30 años, al final, aun cuando hayamos cotizado más porque nos aumentaron la tasa de cotización, el resultado al final va a ser el mismo. Y por eso la importancia de hablar con verdad, ¿ya? Y decir, oye, acá es vital aumentar, ahorrar más, pero también que las tasas de multiplicación de los fondos sean similares a las que hemos tenido hasta acá. Y es más, yo tengo un cuadro que, no sé, dado que me están pidiendo que no compartamos, pero para que se hagan una idea, o sea, el símil de un 7,5 en 30 años, ¿ya? Con una cotización del 10%, puede ser igual a un 4,5 con un 16% de cotización en 30 años. O sea, el resultado es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que al final, cuando yo veo los fondos totales acumulados, en vez de haber aportado menos de 1/3 en esos fondos totales, si rentamos un 4,5 va a ser prácticamente la mitad, ¿ya? Y eso es muy decidor en cuanto a las pensiones que yo puedo dar. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío si de verdad la preocupación genuina es que la gente pueda aspirar a mejores pensiones? Que la tasa de rentabilidad de lo invertido sea la más alta posible, ¿ya? Y no estar usando o pensando ya en usar esos fondos para fines políticos, ¿ya? Y pueden ver declaraciones de distintos candidatos, cómo ya se les ocurre invertir o incentivar en ciertas cosas que muchas veces son de bastante dudosa rentabilidad, por una parte, ¿ya? Por otra, cuando se nos habla de un fondo común, no se le está dando a las personas la posibilidad de que en la etapa temprana puedan invertir en cosas que tienen más volatilidad, que tienen más riesgo, pero que generan más retorno, sino que
todo a un fondo común, por lo tanto la rentabilidad en promedio también va a ser más baja. ¿Ya? Entonces, de nuevo vamos apuntando a que como estos fondos, este nuevo gran fondo que algunos promueven, nos va a llevar necesariamente a rentabilidades más bajas, por lo tanto el mayor efecto en tasa de cotización no se va a ver. Y finalmente está este componente de llamado solidaridad inter e intrageneracional, que no es otra cosa que pegarle un más caso a lo que está ahorrando o lo que está depositando cada persona en su cuenta hoy día individual para poder repartírselo y entregárselos a otros, porque van a utilizar esta rentabilidad promedio para todos. Entonces, si queremos abordar el tema de pensiones en serio, lo que importa es aumentar algo la tasa de cotización, buscar que la rentabilidad de los fondos ahí sea la mayor posible y vincular la expectativa de vida con la tasa de jubilación. Porque si yo ahorro por 20 años y después tengo una expectativa de vida de otros 20 años más, se entenderán que es imposible, habiendo ahorrado el 10% de mis ingresos, tener el mismo ingreso después por vivir otros 20 años más. ¿Ya? Y por eso es importante que también se haga la bajada técnica y gráfica de lo que realmente pasa en materia de pensiones. Y por eso es que al final el sistema de capitalización individual ha sido copiado y replicado en muchas partes del mundo. Ahora, si la institución se llama AFP, Afore, o da lo mismo, ¿ya? Y ahí eso se lo dejamos a los políticos y a las señales que quieran dar y lo que muchas veces tiene más rating, ¿ya? Pero hablar con verdad implica que nuestros fondos renten más para que se multipliquen y después también vincularlos con cuántos años de verdad vamos a vivir posterior a nuestra etapa de jubilación. Me queda claro. Gonzalo, sí. Eduardo, y siguiendo sobre ese tema, agregaría que hay un segundo elemento en común. Es cierto que todos los candidatos promueven de alguna u otra forma el tema de la pensión básica universal. Creo que está en todos los programas, conversábamos de eso con Mauro antes. Pero también indirectamente ustedes tienen otra cosa en común, que pareciera ser que están promoviendo el fin de las AFP, porque están proponiendo esta separación entre las entidades que se dedican a la inversión y las entidades que se dedican a la recaudación. ¿Podrías elaborar sobre eso? Elaboro sobre eso. A ver, nosotros creemos que definitivamente las cosas se pueden hacer mejor, ¿ya? Y por eso, de nuevo, no tenemos ningún tema ideológico con la AFP. Si le viene una institución que puede hacer las cosas mejor, fantástico, incorporémosle. Si hay que sacarlas, se sacan. O sea, acá lo importante, más que la AFP, es el concepto de cotización individual y que los fondos son del trabajador y hay que buscar la mayor rentabilidad de esos fondos, ¿ya? Cualquier otra cosa que se pretenda hacer con los fondos de ahorrados, incentivar ciertos negocios que no son rentables o utilizarlo para temas políticos, efectivamente nos saca del foco de la discusión. Y cuando uno analiza y revisa el sistema, sin duda que uno podría separar para darle todavía más competencia al sistema entre quienes finalmente están haciendo la labor de recaudación de los fondos, ¿ya? Y la gestión y el pago de las pensiones, ¿ya? Versus quien definitivamente se dedica a la inversión y a sacarle la mayor rentabilidad a esos fondos, ¿ya? Y nosotros creemos que efectivamente puede haber un espacio para ganar eficiencias, para que bajen las comisiones cobradas por quien tenga que hacer este rol de administración, y fantástico. O sea, en la medida que se nos cobren menos comisiones, sea mejor la rentabilidad, vamos a ir engordando este fondo para después poder pagar mejores pensiones. Al final, la pregunta es, ¿cuánto yo soy capaz de multiplicar los fondos para que, llegado el minuto de esa edad de pensionarse, esos fondos permitan tener un flujo recurrente en el tiempo durante esos años en que la persona no va a estar trabajando? Ese es el gran desafío. Hay un tema respecto a cuando tú bajas impuestos, que obviamente hay menor recaudación, y entiendo la lógica que planteaba, pero indudablemente en un principio va a haber una menor recaudación fiscal en un país que tiene más un superávit, que se rompió la regla del superávit estructural del 1%, eso se rompió hace un rato ya con la pandemia. Cuando hay menor recaudación, obviamente hay que recortar gastos. Eso en cualquier casa y por supuesto en un país también ocurre igual. Mi pregunta es, con esta menor recaudación, ¿qué cosas van a recortar?
Bien, a ver, dos cosas. Primero, compartimos el tema sostenibilidad fiscal, ingresos permanentes con gastos permanentes y cualquier otra cosa que nos saque de eso significaría hacer las cosas mal. ¿Ya? Dicho eso, cuando nosotros planteamos una reducción de impuestos, ya, el efecto que va a tener eso va a ser inmediato, pero inmediato en cuanto al shock reactivador y de inversión y de flujos de capitales que van a llegar a nuestro país. Pero en cuanto a su implementación, o sea, el año 2022, por supuesto, ya está jugado, ¿ya? Y esta es una reforma que, en el caso de nosotros llegar a ser gobierno, tendríamos que entrar en vigencia probablemente durante el año 2023. Por lo tanto, ya incluso el año 2022, por este solo anuncio de esta política, el shock reactivador que puedes tener va a ser muy significativo. Por lo tanto, a mí no me sorprendería, y eso es lo que tenemos nosotros en nuestros estudios, que el año 2022 la recaudación sea mucho mayor que la que hoy día tiene el escenario base, precisamente por la señal que tú estás dando pro inversión, pro facilitar que lleguen los capitales a nuestro país. Eso es súper necesario. O sea, nosotros tenemos un ambicioso programa de infraestructura con el apellido sostenible, ¿no es cierto? Que implica temas de capacidades portuarias, carreteras, aeropuertos, todo el tema asociado al recurso hídrico, que se necesitan nuevos embalses, plantas desaladoras, energías renovables no convencionales, hidrógeno verde, o sea, y todo eso requiere necesariamente de la inversión de los privados. El sector público es incapaz de fondear o costear todas esas inversiones. Por eso hay que ser amable con la inversión, con la iniciativa privada y hacer esa sinergia. ¿ya? Nosotros nos queremos impulsar fuertemente las concesiones, con el déficit tanto hospitalario como a nivel penitenciario. Entonces, todo eso nos va a generar un nuevo ambiente económico que sin duda nos va a permitir el 2022 recaudar más que lo que hoy día se tiene proyectado y después en régimen, estoy de acuerdo contigo, al bajar las tasas probablemente podemos tener algún año en el que la recaudación sea algo menor, pero tomando ese ritmo de crecimiento, rápidamente va a quedar demostrado que la mayor recaudación es muy, muy superior respecto de lo que tú dejas de recaudar por bajar las tasas. Y por eso hacía antes el ejemplo tipo Netflix, ¿ya? De que al final tú bajando una tarifa puedes tener incluso una mayor utilidad. Eso muchas veces cuesta verlo. ¿ya? Y sin ir más, y para poner otro ejemplo ilustrativo, bajo el gobierno de Michelle Bachelet se hizo una reforma tributaria en donde todos estos expertos que hoy día quieren seguir subiendo los impuestos estimaban que iban a recaudar 3 puntos del producto. ¿Cuánto recaudó? 1,5 puntos. ¿Y por qué recaudó 1,5 puntos? Porque precisamente le pegó un frenazo a la inversión, al crecimiento. Entonces, eso era obvio, evidente, y muchos técnicos sí se lo hicieron ver, pero bueno, por criterios políticos, ideológicos, no lo quisieron hacer. Entonces, hoy día lo mismo, cuando yo reduzco los impuestos, el shock reactivador que vamos a ver va a ser muy significativo. Sí, perdona, una precisión ahí, solamente que me llamó la atención. Ustedes han planteado vender algunas empresas del Estado. Y no deja de llamarme la atención que una de las empresas que se quiere privatizar es TVN. Me llama la atención y me gustaría saber un poquito por qué se plantea o se propone. TVN hoy día es el único canal con misión en Chile. Es decir, si bien tiene una obligación comercial, tiene una misión pública que ningún canal privado tiene. Si tú le quitas eso, quitas al país un canal que tiene una misión pública, que tiene una responsabilidad social. ¿Me puedes ahondar un poquito en ese tema? Sí, mira, a ver, igual como en su minuto se dejó de imprimir el diario La Nación, ¿no es cierto? Y hubo una decisión ahí de ser mucho más cuidadosos con los recursos fiscales. La verdad es que si uno ve los números de TVN, ¿ya? Muchas veces es una empresa que está generando pérdidas, ¿ya? Y si tú ves la transmisión o los programas que se desarrollan, no todos tienen una mirada de aportar a lo cultural, a tener una mejor sociedad, no. O sea, muchas veces, o sea, al final lo que uno ve en el caso de TVN es que prima un criterio más de empresa privada a la hora de hacer la definición programática y sus números no acompañan porque muchas veces la gestión no es como debiese ser una gestión en una empresa privada. Entonces, pero el Estado no pone un precio, eso me llama la atención porque el Estado no pone un precio porque es autónoma. Entonces, la empresa es autónoma, es decir, no recibe recursos del Estado. Por lo tanto, no es que las pérdidas que se generan ahí las asume el Estado, sino que las asume la propia empresa.
Entonces, no se entiende mucho eso. No, de acuerdo, pero sí han habido ocasiones en que precisamente el déficit ha llevado a que en el Parlamento se esté discutiendo precisamente el cómo darle más recursos, eventualmente poder subsidiar la operación de la empresa. Si tú ves en el canal, quienes son los directivos, hay un tema de cuoteo de criterios políticos. Y tenemos que dejar de pensar en el Estado como un botín político. Al final, esa es la señal que queremos dar. Y si el día de mañana, oye, hay algún programa, alguna iniciativa cultural que se quiere desarrollar, tenemos que desde el Estado dar los fondos concursables y financiar para que en ciertas franjas, a lo mejor sí efectivamente horarias, sí se den ciertos mensajes o espacios o temas culturales. Pero convendrás conmigo que TVN hoy día no es el canal cultural del país y que mucho de su programación, de nuevo, tiene una lógica mucho más comercial que de preservación de la cultura, de difundir buenas ideas, etcétera, etcétera. Esa es la lógica, de no tener no mirar el Estado, las empresas públicas como un botín en el que yo voy repartiendo cargos y favores políticos al que no gana una elección o al amigo de, que lamentablemente creemos que hemos visto muchos ejemplos de eso y que la sociedad está cansada de esa forma de hacer política y creemos que es importante dar las señales correctas en esa dirección. Sí. Sí, no, es un tema que da para profundizar más, porque ser público no quiere decir ser cultural, son dos cosas distintas, las misiones son diferentes, pero no nos quedemos ahí porque si no, obviamente es un tema que puede dar para mucho más y no solo ese, porque probablemente hay otras cosas que están en la vida. Yo le voy a pedir a Gonzalo que tomemos algunas preguntas del público, que han comenzado algunas preguntas. No han llegado preguntas de estudiantes, académicos, nos preguntan acerca de los aranceles a las importaciones. ¿Cómo se eliminarán los aranceles y cómo piensan solventar el subsidio de las cotizaciones en lo relativo al empleo juvenil? Se me entrecortó, ¿me preguntan por? ¿Cómo se eliminarán los aranceles a las importaciones y se solventará el subsidio de las cotizaciones en lo relativo al empleo juvenil? Te escuché entrecortado, aranceles. Sí. Aranceles y subsidio al empleo. Subsidio al empleo juvenil. Ese es el otro tema. A ver, espero haber escuchado bien. Aranceles y empleo juvenil. Exacto. Respecto a aranceles, nosotros creemos en los tratados de libre comercio y por eso es que enrostramos que hay otra candidatura que esté pensando en cuestionar esos acuerdos y esos tratados que han permitido un desarrollo importante de nuestro sector exportador. O sea, creemos en el libre comercio, queremos que la gente pueda acceder a bienes de mejor calidad y a precios más competitivos, más económicos. Y por eso es importante que los aranceles a la importación sean los más bajos posibles y somos pro tratados de libre comercio porque al final eso facilita que las personas también puedan acceder a estos bienes de mejor calidad a un precio más económico. Así que creemos en el libre mercado y creemos en todo lo ventajoso que resultan los tratados de libre comercio. Y por otro lado, en cuanto al subsidio al empleo juvenil, sí, precisamente una de las mejores formas que uno puede estimular el empleo juvenil, sobre todo quienes muchas veces están estudiando y a la vez quieren trabajar, es precisamente dando las posibilidades que la jornada laboral pueda adaptarse a los horarios que tienen quienes están estudiando, ¿ya? De hecho, por ejemplo, una de las políticas que tenemos bastante consensuada es incluso eventualmente pagarle desde el Estado las imposiciones a aquellos salarios más bajos, precisamente en el ánimo de incentivar la formalización de los trabajadores, ¿ya? Que es un tema de nuevo sumamente relevante y lo vinculamos con el tema de pensiones que lo conversábamos recientemente. ¿Había algo más? Sí, nos preguntan también acerca de la inversión extranjera. Sí, o sea, a ver, la inversión extranjera, tengo un poquito de inestabilidad. No te preocupes. Pasan esas cosas, no te preocupes. O sea, yo lo veo un poco inestable, espero que ustedes me escuchen bien. No, te escuchamos bien. La inversión extranjera, necesitábamos traer a las mejores y más grandes empresas del mundo a Chile para desarrollar los grandes megaproyectos de inversión que necesitamos. Yo algo ya les adelantaba en cuanto a infraestructura, carreteras, aeropuertos, concesiones de hospitalarios, penitenciarios. O sea, tenemos que hoy día, en el mundo actual, tú apretas un botón y los grandes capitales se mueven por el mundo. Por eso la importancia de mostrarnos como
una economía, un país que quiere recibir los capitales desde el exterior, que quiere recibir inversión extranjera, porque esa mayor inversión extranjera nos va a permitir, por un lado, contar con la infraestructura que necesitamos, y eso tiene impacto en productividad, en desarrollar sectores como el turismo. O sea, las inversiones que hay que hacer en materia de conectividad digital son súper significativas. O sea, nosotros el programa tenemos un desafío de que ojalá ninguna persona en Chile quede fuera de un acceso a Internet y acceso a un buen nivel de telefonía. ¿Ya? Y algunos pensarán, bueno, pero ¿qué importa eso? Es súper relevante, porque mucha gente que vive en lugares aislados, su única forma de conectarse con el mundo es a través de las tecnologías. Y a través de las tecnologías tú no solamente puedes dar capacitación y mejorarlo y desarrollar programas de educación. Nosotros en el programa tenemos contemplado alianzas con las mejores universidades del mundo que permitan que los estudiantes y trabajadores se puedan certificar en programas académicos de nivel mundial con todas las oportunidades laborales que se ofrecen. Y adicionalmente hay muchas pymes que necesitan conectarse al servicio de impuestos internos para desarrollar, para poder entregar una boleta, una factura, en un hostal, por ahí perdido en un lugar de los confines de Chile, y que como no tienen internet, tienen que acumular eso y bajan una vez a la semana a la ciudad a conseguir. No puede ser. Entonces tenemos que facilitar el emprendimiento de esas pymes, la capacitación tecnológica, incluso el trabajo remoto. Y una de las formas de hacer es con buena infraestructura digital. Yo antes ya les hablaba del blockchain, la transformación digital con todo el Estado, pero también tenemos que proponderla en el mundo privado. Dale nomás, la tercera, el otro tema que nos preguntan es, y algo que creo que no hemos tocado, el salario mínimo. ¿Qué propuestas tienen ustedes con respecto al salario mínimo? A ver, respecto al salario mínimo, o sea, nuestro principal desafío es que ojalá sean cada vez menos las personas que ganen el salario mínimo. Entonces, y por eso de nuevo, lo vinculo con inversión, crecimiento económico, o sea, porque eso es lo que permite que finalmente vayan subiendo los salarios, además de darle más herramientas, más capacitación a las personas para que puedan aspirar a un mejor trabajo en mejores condiciones. Dicho eso, respecto al salario mínimo, nosotros estamos conscientes, porque los datos sí lo demuestran, que al final quienes hoy día pagan el salario mínimo no son las grandes empresas, sino que son las empresas más pequeñas, ¿ya? Por lo tanto, subir el salario mínimo sin darle el acompañamiento o subsidio que corresponda a las empresas más pequeñas es estrangularlas, es asfixiarlas, ¿ya? Entonces, dicho eso, nosotros hoy día, por ejemplo, estamos abiertos a tener salarios mínimos diferenciados, dependiendo del tamaño de empresas, ¿ya? Así como también hay una iniciativa bien interesante, vincularlo también a los años de cotización que tiene ese trabajador, ¿ya? De manera que no es lo mismo que una persona, no sé, lleva 5 años con cotizaciones formales que sigue ganando el salario mínimo versus alguien que tiene muy poca antigüedad en cotización. O sea, queremos ser muy innovadores a la hora de pensar en políticas públicas y mirar los datos, ¿ya? Aquí la clave, y está en el concepto de descentralizar el Estado. No puede ser que un burócrata desde una oficina en Santiago tome todas las decisiones y crea lo que es mejor, sino que hay que ir a los datos, ver cómo son las cosas, y por eso muchas de estas iniciativas son precisamente de tener un conocimiento de cómo funcionan las pymes, cuál es la realidad, los pequeños cafés, comercios que hay en muchos barrios, y entendiendo esa realidad, cómo se desarrollan políticas públicas, y en este caso un salario mínimo que no asfixie a esas pequeñas y medianas empresas que no queremos que cierren, todo lo contrario, queremos potenciarlas. Bastián Escobar pregunta, hace varias preguntas, pero toma uno que no hemos tocado. ¿Qué se hará para bajar la corrupción y evitar el pituto en el Estado? Son dos cosas distintas. La corrupción por una parte y el pituto en el Estado, que también es una práctica no tan infrecuente en nuestro país. Estoy absolutamente de acuerdo con Bastián que ese es un gran tema, ¿ya? Y por ese lado, por un lado hay que tener sanciones claras, y algo lo decía yo en la presentación, para que todo aquel que haga trampa, ¿ya? Y abuse de su posición de poder, ya sea política o económica, o sea, y sanciones claras y cárcel, o sea, sin doble estándar, ¿ya? De hecho, hay que destacar que uno de los últimos proyectos que hizo José Antonio en su etapa de diputado fue precisamente apuntó en esa dirección, ¿ya? De acabar con la pitutocracia y hacer una reforma en la forma en que se administra hoy día el sector público, estableciendo que
todos los cargos que no son de elección popular tienen que pasar por la alta dirección, sistema de alta dirección pública. Y no pueden estar ahí los familiares de, los hijos de, primos, hermanos de, ¿ya? Que lamentablemente eso es lo que hoy día pasa y tiene tan cansada la ciudadanía. ¿Ya? Por eso es que nosotros cuando hablamos de cuál es el malestar ciudadano, como que la gente está cansada, está enojada de los políticos, sentimos que está enojada y cansada de los políticos por los abusos, por las injusticias. ¿Ya? Y tenemos que poner bien el acento ahí, y no es que ellos estén cuestionando el modelo de desarrollo y ahora crean que el modelo venezolano, cubano, es el modelo, por lo tanto votemos por Boric, porque no, nosotros creemos que acá la gran idea, lo que buscan nuestros compatriotas es que avanzar y crecer, mejorar aquellas cosas que hoy día no funcionan bien, y ese es un tema muy importante. O sea, todos los operadores políticos, de lo que tanto se habla, pero de lo que poco se hace. Y también hay haciendo trabajar, la pregunta del millón, ¿y por qué José Antonio va a poder hacer eso si tantos han prometido y han dicho esas cosas? Bueno, porque hay pocos políticos en Chile que hacen lo que dicen lo que piensan, y piensan mucho lo que dicen. ¿Ya? Y en eso José Antonio muestra una coherencia y una consecuencia a la hora de actuar que está a la vista en su trayectoria política. Lo mismo a la hora de hacer lo que hay que hacer. ¿Ya? Muchas veces hay que tomar decisiones que son políticamente muy cuestionables porque la ciudadanía o las encuestas o el rating dice otra cosa. Lo vemos en el tema del famoso cuarto retiro de las pensiones, que es una pésima política pública. Todos los asesores técnicos se lo dijeron a los distintos candidatos, y vemos que tanto la candidata Proboste como el candidato Boric haciendo caso omiso a lo que dicen los técnicos, con todo el impacto que tiene la inflación, que es el impuesto a los más pobres, ¿ya? Con todo el efecto en alza del costo de la deuda. Bueno, igual están por aprobar esa iniciativa. ¿Qué nos demuestra eso? Que no está el carácter para hacer lo que corresponde, ¿ya? Y por eso es importante elegir bien a alguien que sí pueda tener el coraje de decir las cosas por su nombre y hacer lo que se compromete. Vamos a ir con una última pregunta, Gonzalo. Te dejo la última pregunta para ir cerrando ya en este interesante conversación. Gracias, Mauro. La última pregunta se las hemos hecho ya a invitados anteriores. Y te quiero poner en el escenario donde el candidato que tú representas resulta ganador, y por lo tanto el 12 de marzo, ¿cierto? O el 11 de marzo en la tarde, asume un nuevo ministro de Hacienda, ¿cierto? Y supongamos Eduardo Guerrero, ministro de Hacienda, que tiene que enfrentar un escenario que no es para nada fácil, porque por un lado está heredando cuentas fiscales bastante deterioradas en el último año, con una economía que probablemente va a enfrentar un escenario inflacionario que ya estamos viendo, y que por lo tanto la política monetaria no va a poder contribuir a algún tipo de reactivación, y cierto, una economía que va a venir probablemente frenada, porque el gasto en consumo se va a ver afectado en la medida que terminen los subsidios del IFE universal. ¿Cómo enfrenta ese escenario? Te hemos escuchado el argumento laferiano, podríamos llamar, del efecto del crecimiento, pero es poco probable que ese efecto del crecimiento se note en el primer año. ¿Cómo enfrentas ese primer año? O dicho de otra forma, ¿cuáles serían tus primeras 3 medidas como ministro de Hacienda, o como un eventual futuro ministro de Hacienda? Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Lo primero... No me digas redecorar la oficina, porque no... No, lo primero es que yo creo que hay en el equipo gente mucho más capacitada que yo para asumir esa responsabilidad, así que agradezco el nombramiento, pero creo que falta harto para eso. Después, yo te diría que nuestra principal tarea, ¿ya? Asumiendo el gobierno, va a ser reactivar la economía, y conscientes de que el entorno que tú describes es bastante adverso, ¿ya? Yo creo que por eso es que también hemos sido muy sinceros y honestos con la ciudadanía al decirles, oye, vienen tiempos difíciles para el país, ¿ya? Por mucho que ha habido una excesiva liquidez y que puede generar una sensación de mucha abundancia, la verdad es que esos estímulos se tienen que acabar, ¿ya? Y es necesario
que le demos el mensaje correcto a la ciudadanía de que los tiempos que vienen por delante probablemente no son fáciles y que vamos a tener que todos arremangarnos, ponernos a remar y sacar adelante el país que viene, como yo les comentaba, de un estallido de violencia que dejó muchas empresas en el suelo, muchos emprendimientos, el famoso tema del COVID también destruyó muchos empleos, muchas empresas no fueron capaces de salir adelante, por lo tanto, rearmar todo esto va a generar el esfuerzo de todos. Y en ese sentido, en lo que a recaudación se refiere, es súper importante ser muy agresivos y audaces a la hora de traer inversión, tanto del exterior como también fomentar la iniciativa privada. Así como la pandemia destruyó muchos negocios también, nos mostró la creatividad que tienen muchos chilenos a la hora de crear sus pequeños emprendimientos, que a través de Facebook o Instagram están sacando adelante sus familias. Tenemos que incentivar la formalización de todas esas empresas, de todos esos negocios que ojalá sigan creciendo durante el próximo año, y que también nuestras medidas reactivadoras, ¿ya? Como la baja de impuestos, la transformación digital de la empresa, el aumento en la tasa de participación laboral, efectivamente generen este shock reactivador, que yo ahí, permíteme hacer un matiz o disentir algo contigo, Gonzalo, que hoy día los ciclos son mucho más rápidos, ¿ya? Y así como vemos, cuando uno mira las cifras de flujos de capitales en Chile, qué es lo que ha pasado, ve los indicadores financieros y ve cómo tan rápidamente se deterioraron los flujos de dividendos que repartieron las empresas y las señales, el tipo de cambio, cómo saltó rápidamente. O sea, te muestran de cómo al final el mercado financiero está lamentablemente realizando que hay un riesgo muy, muy grande de que nuestro país tome un camino de la mano de un eventual gobierno de Boric al fracaso, al estancamiento. Por lo tanto, los fondos están saliendo del país, ¿ya? Y ese es un dato, y hay muchos datos que ratifican eso, ¿ya? Entonces, afortunadamente, ¿ya? Como los ciclos hoy día son mucho más rápidos, dadas las mismas interconexiones de la economía, y uno puede dar las señales también de manera muy rápida para que vuelvan esos flujos, en la medida que nosotros seamos gobierno, yo te aseguro, ¿ya? O sea, y aquí pueden cobrármelo, lo dejo firmado, ¿eh? De que si José Antonio Kast es electo presidente, no solamente va a caer el tipo de cambio, porque va a devolver la confianza a la inversión en este país, no solamente van a andar de manera correcta y van a subir en general todos los activos financieros, por lo tanto, los fondos acumulados, los fondos de pensiones, se van a multiplicar o van a crecer rápidamente ante el fenómeno netamente de una elección de José Antonio. ¿Y por qué? Porque están ya muy mandados los mensajes y las señales correctas. Por lo tanto, no basta solo con que el 11 de marzo asumamos, sino que ya el solo hecho de ganar la elección, créanme que va a generar un impulso en inversión, en actividad económica, en una serie de proyectos de inversión que hoy día están estancados, que se van a querer desarrollar porque van a estar dadas las garantías y las confianzas para que los emprendedores y las empresas en general puedan desarrollar sus proyectos de inversión. Por lo tanto, ese efecto reactivador no lo vamos a ver el 11 de marzo, sino que vamos a verlo al día siguiente de esa elección. Y es más, si uno dijera, oye, ¿cómo logramos que suban los fondos de pensiones, las platas ahorradas? Prácticamente el 50% de los fondos está dentro de Chile. Créanme que esos activos financieros van a subir y van a valer mucho más si es que José Antonio es electo presidente. Y lamentablemente, si ese no es el caso, probablemente veamos un efecto dramático en dirección opuesta. Bueno, Eduardo, yo te quiero agradecer también de paso a Gonzalo y a nuestra rectora por habernos acompañado, también a toda la gente que se conectó. La verdad, muy ilustrativa, por supuesto, nos quedan muchísimos temas, es entretenidísimo el tema, entonces uno podría estar hablando yo creo que toda la tarde, pero en respeto a tu tiempo y al tiempo también de la gente que está con nosotros, yo te quiero agradecer y de paso invitar también a toda la gente que está hoy para la próxima semana, quien vendrá Nanfri Golet, que es el encargado del programa económico de Yasna Proboste, y va a cerrar este ciclo de actualidad económica con estas elecciones presidenciales que se avecinan. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, espero encontrarte nuevamente, y Gonzalo, nos encontramos la próxima semana. Gracias, Mauro, muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos quienes participaron hoy día, a todos quienes preguntaron, y como dijo Mauro, los esperamos también la próxima semana. Vale. Muchas gracias, Mauro, Gonzalo, por la invitación, a la Universidad de las Américas, a quienes nos siguieron por el streaming.
Yo traté de hacer una presentación lo más lúdica, entretenida posible, porque muchas veces hay temas que son áridos, pero como les decía al principio, el mandato de José Antonio es que le expliquemos en fácil a la gente, y eso es lo que queremos hacer para demostrarles lo importante que es esta elección y cómo nos jugamos de verdad el futuro de nuestro país. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Nos encontramos la próxima semana.